Es nuestra cita de todos los miércoles en la cadena SER. Aquí, en estos momentos, hablamos de perros. En la sección que dirige y presenta Pablo Navarro, al que ya tenemos con nosotros otra semana más. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas, Antonio, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nosotros, como siempre, expectantes de conocer cuál es el tema que hoy vas a abordar y además con invitado de lujo, ¿no? Yo no quiero decir nada. Pues sí, la verdad es que sí, hoy tenemos un programa que para mí es muy especial. Ya sabes que este programa nació con una clara vocación de rigurosidad y de seriedad en todo lo que íbamos a hablar sobre los perros. Y de hecho la semana pasada estuvimos hablando sobre ciertos programas de televisión y lo peligroso que puede llegar a ser dar a tanta población herramientas con una base científica que es tan baja o incluso nula. Entonces hoy, con esa vocación divulgativa, tenemos con nosotros a un invitado muy especial, a Eduardo Polín. Él es doctor en psicología, imparte clases de psicología en la universidad, aparte es adiestrador canino, forma profesionales de toda España en psicología del aprendizaje y análisis funcional de la conducta. Él se define como conductista radical, que viene de raíz, y muchas cosas más que nos llevarían toda la mañana para presentar a este pedazo de invitado. Así que lo saludamos ya. Eduardo, buenas tardes. Hola, Eduardo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias. Pues muy bien, encantado de tenerte y la verdad es que te agradecemos mucho que hayas sacado este poquito de tiempo para atendernos, porque para nosotros nos pasa tenerte en el programa. Nada, un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Para mí es un honor el poder participar, el poder tener espacio para hablar de las cosas que nos interesan. Pues vamos, para mí es todo un lujo, o sea que gracias a vosotros. Pues bueno, como he dicho, tú te defines como conductista radical. Esto quizá puede crear cierta controversia para algunos profesionales que entienden por conductismo quizá algo que está lejos de serlo, o incluso profesionales que trabajan con técnicas que ya están definidas en el conductismo, pero no llegan a entenderlo. Yo he tenido la suerte de asistir a una de tus formaciones que organizó Antonio Troya aquí en Murcia, y la verdad es que debo decir que lo siguiente que hice nada más salir de la formación fue comprarme un manual sobre principios de aprendizaje y conducta, que con eso ya lo digo todo sobre estas formaciones. Pero ¿cómo definirías tú el conductismo para toda esta gente? Bueno, pues aludiendo a lo primero que has señalado, sí que es importante matizar, ¿no? Lo que has hecho tú muy bien cuando lo has presentado, y es hablar de los motivos por el que ponemos según qué términos y según qué nombres a las cosas. En este caso, el apelativo radical, como tú muy bien has señalado, hace alusión a la raíz. Ahora me detendré un poquito más en esto. Y lo importante, ¿no?, al final, es el trasfondo que has dejado tú ya entrever, que es cómo muchas veces el lenguaje coloquial, el lenguaje con el que todos nos podemos referir a las cosas, y sobre todo a las cosas relacionadas con el comportamiento, pues evidentemente todos estamos en nuestro día a día interesados en hablar sobre aquello que hacemos, aquello que hacen los demás, nuestros perros, qué sienten, qué piensan. Es algo con lo que todos estamos familiarizados. Por eso se hace tan necesario contar con un apoyo científico, en este caso desde la psicología, es el estudio del comportamiento, que nos permita desarrollar un lenguaje técnico, un lenguaje propio para referirnos a esas mismas cosas, pero sin perder la precisión que se pierde, evidentemente, utilizando el lenguaje coloquial, ¿no? Y en ese sentido, el término radical pues puede querer decir una cosa muy concreta en el lenguaje coloquial, que sería pues algo así como extremismo, ¿no? Sería un sinónimo de fanático, en fin. Y sin embargo, cuando lo utilizamos en un sentido técnico no nos estamos refiriendo a eso. No estamos diciendo que los conductistas radicales seamos extremistas de nada, ni promovamos el uso de la violencia en ninguna de sus formas, evidentemente, ¿no? El conductismo es una filosofía, digamos que serían, de una manera muy resumida, pues una serie de premisas que utilizamos como axiomas a la hora de aproximarnos a un objeto de estudio concreto, en este caso la conducta, ¿no? Entendemos la conducta de una manera muy particular y consideramos desde este punto de vista que a la hora de hacer ciencia de la conducta, pues hay que tener en cuenta una serie de presupuestos que en realidad son los mismos que tienen en cuenta el resto de ciencias, y tratamos de este modo de aplicarlo de manera muy rigurosa. El apellido radical, al mismo tiempo, lo que involucra es el hecho de que consideramos que la conducta, en cualquiera de sus formas, por muy compleja que sea, esto es, nos da lo mismo, hablando de perros, por ejemplo, pues un perro que ha aprendido a saltar o a acudir a la llamada, o un humano que está discurriendo y que está debatiendo a un nivel de complejidad muy alto. Desde un punto de vista conductista, y sobre todo desde un punto de vista conductista radical,
asumimos que los principios que hacen que tanto un perro salte como que un humano pueda debatir y reflexionar son los mismos, en el sentido de que como todos son formas de comportamiento, desde esa perspectiva, pues entendemos que deberían obedecer a los mismos principios y estar regidos en última instancia por las mismas leyes. Y el apelativo radical quiere decir eso, ¿no? Hay una raíz común para todos los comportamientos, por muy complejos que sean, y son esas raíces las que tenemos que utilizar para dar cuenta de todo ese comportamiento. Yo creo que ya has dicho dos cositas que la verdad es que te quería comentar y te quería preguntar sobre ellas. La primera de ellas es sobre, digamos, esa falta de lenguaje común. Por desgracia, en España nuestra profesión está muy poco regulada, tiene muy poquita regulación, y eso que hace que haya muchas escuelas caninas formando profesionales en toda España, y con metodologías muy distintas, y muchas de ellas muy, muy buenas. Pero yo creo que sí que hace falta, digamos, tener ese lenguaje común, porque creo que puede ayudar mucho a la progresión de todo esto, de nuestra profesión, de metodologías, de la investigación. No sé si realmente tú crees lo mismo, ¿no? Al final, si todos tuviéramos un lenguaje común, la forma de entendernos sería mucho más fácil. Sí, desde luego que sí. No obstante, sí que hay que señalar que es preciso saber distinguir entre lo que sería, digamos, una manera de entender la psicología a nivel de filosofía, ¿no? Que ahí es donde entraría el conductismo, y por otro lado lo que serían las técnicas que se derivan del conocimiento científico, que son las que al final terminan aplicando los adiestradores, los educadores, los técnicos en modificación de conducta. Muchas veces se considera que el conductismo es como una especie de conjunto de técnicas y nada más lejos de la realidad. El conductismo es una filosofía que se aplica a una ciencia y que de esta manera, en el seno de esa ciencia se acaban llevando a cabo según qué descubrimientos acerca de principios muy elementales sobre el aprendizaje, y conociendo esos principios es como después somos capaces de aplicar técnicas concretas para solucionar problemas concretos. Entonces, en este sentido, conviene no confundirlo, ¿no? No confundir lo que sería un principio filosófico de una ciencia, de un conjunto de técnicas basadas en ciencia que se utilizan para aplicar, ¿no? Pues dicho esto, ¿sería deseable que haya un lenguaje común? Sí, desde luego, o sea, claro que sería deseable. Y aquí lo que está sucediendo, bajo mi punto de vista, es algo que va mucho más allá de qué piensa cada uno, de si yo me sitúo en un plano más conductista, más cognitivo, etcétera, va mucho más allá de eso. El problema de fondo, bajo mi punto de vista, es sistemático y es estructural acerca del estado de la ciencia en nuestro país, y yo diría que en líneas generales en el mundo. Existe una distancia terrible entre lo que es la investigación básica de laboratorio y lo que son contextos donde se aplica aquello que se va comprendiendo, ¿no? A nivel de laboratorio. Evidentemente, en el caso del adiestramiento canino, pues no podía ser distinto. Hay un montón de técnicas que se aplican a día de hoy, cuyos principios básicos que dan cuenta de por qué funcionan, pues se conocen desde hace, estamos hablando de 50, 60, 70 años, ¿no? Entonces, hay mucha distancia, temporalmente hablando, entre que se va sabiendo cosas acerca de la conducta y ese conocimiento se convierte o se traduce en aplicación directa, ¿no? Para un contexto en concreto. Sí, además, y perdona que te corte justo ahí, porque creo que hay ahí como un falso mito. Yo he podido ver que se crea un falso mito con respecto a lo que la gente cree que es el conductismo, aunque realmente ya has señalado tú que el conductismo es la filosofía que hay detrás, ¿no? Pero lo he escuchado, ¿no? Que los conductistas se creen que la vida es un laboratorio y que todo lo que sabe, que podemos que podemos saber todas las variables que influyen. Vosotros incidís mucho en que eso no es así, ¿no? Que el laboratorio nos sirve para investigar y para ver esos principios de aprendizaje, pero que la vida es compleja y que en un entorno real donde nosotros nos encontramos y donde viven nuestros perros al final, por suerte no es un laboratorio, ¿no? Por suerte o por desgracia, ¿no? Pero no podemos controlar todo lo que pasa ahí. Eso vosotros también lo tenéis en cuenta. Sí, claro, evidentemente. De hecho, fíjate, yo diría que si bien es cierto que en todas las ciencias es preciso realizar avances a nivel de laboratorio, ¿no? Para comprender lo que son los fenómenos en sí mismos, ¿no? Y aumentar nuestro conocimiento, yo creo que en el caso particular de la psicología es todavía más necesario aún, y precisamente por ese motivo que tú señalas. El hecho de que en un contexto no controlado, es decir, en un sitio fuera de un laboratorio, en nuestra vida real, cotidiana, en la que vivimos con nuestros perros, pues digamos que hay tantas y tantas variables que están al mismo tiempo interactuando entre ellas, pues hace todavía más necesario, si cabe, el hecho de que podamos comprender cada uno de esos elementos por separado. Desde un punto de vista conductista se asume lo siguiente: la realidad es muy compleja. Probablemente la conducta, lo que entendemos por conducta en un sentido amplio, sea el objeto de estudio más complejo de cuantos conocemos.
primero por su carácter intangible y relacional, ¿no? Porque no son cosas, la conducta no es una cosa que podamos tocar, sino que es, digamos, algo así como una relación entre muchos otros elementos, es decir, tendría un carácter mucho más abstracto, mucho más intangible. Y por otro lado, sabemos que la conducta es absolutamente multicausada y multideterminada. Y esto lo que implica es que hay muchísimos factores que al mismo tiempo pueden ayudarnos a dar cuenta de esa conducta. Por tanto, dado que este comportamiento, este objeto de estudio, la conducta, se produce de una manera tan compleja, lo que tenemos que asumir es que esa complejidad no es más que una interacción entre elementos más simples. Y solamente entendiendo los elementos simples de una manera limpia y de una manera lo más aislada posible, seremos capaces de entender el por qué cuando nos ponemos todos juntos a interactuar, pues acaba sucediendo lo que acaba sucediendo, ¿no? Y que ese comportamiento se produce de la manera en que se produce. Quien sostiene lo contrario, quien sostiene que lo que hacemos es intentar llevar desde el laboratorio de situaciones artificiales conclusiones directas a situaciones reales, se equivoca. Esto no funciona así. El laboratorio sirve para intentar empezar a comprender por qué algunas de las situaciones reales podrían empezar a explicarse, ¿no? Simplemente intentamos coger partes de esa realidad para entenderla. No decimos que un estudio de laboratorio sustituya a una situación real, ni muchísimo menos. Lo que decimos es que para entender esa realidad tenemos que llevar a cabo un análisis muy profundo y, en la medida de lo posible, acumular un conocimiento muy comprensivo basado en la acumulación, ¿no? En cómo, al final, un experimento por sí mismo no explica nada. Al final es el hecho de relacionar muchos y muchos experimentos y apoyarnos en lo que se hizo anteriormente para seguir avanzando, lo que nos va a permitir a largo plazo empezar a entender bien qué es eso del comportamiento. Entonces, Efectivamente. lógicamente, no trasladamos directamente los estudios de laboratorio, sino que nos sirven para ir comprendiendo poco a poco, pasito a pasito, algunas cosas que sabemos que afectan al comportamiento. Claro, y de hecho todo eso lleva a una de las problemáticas que nos solemos encontrar los adiestradores o los educadores caninos cuando nos enfrentamos a un problema de conducta, ¿no? Que la gente está muy acostumbrada por todos estos programas de televisión y tal, creer que se solucionan fácil y mágicamente, que hay un botón en un perro que te lleva a que la conducta cambie de forma radical y que todo se solucione, y realmente por eso mismo que estás diciendo tú, porque no podemos controlarlo todo, tenemos que hacer un muy buen análisis, conocer mucho el problema y el perro y por qué se dan las motivaciones de esa conducta en concreto para poder tratarlo y poder trabajarlo, ¿no? Que esto no es mágico, son trabajos de meses y meses. Sí, claro, absolutamente. Y de hecho, pues al final lo que surge muchas veces, al menos en mi experiencia, lo que yo me he encontrado, sobre todo cuando llevo a cabo formación para profesionales en este ámbito, pues es que la inmensa mayoría de dificultades finalmente surgen en el trato con las personas, ¿no? que acuden a solicitar los servicios de un adiestrador. O sea, el problema rara vez suele ser ¿qué hago con este perro? Es ¿qué hago para que esta persona sea capaz de entender a su perro? Y Claro, ahí es donde precisamente yo creo que ayudaría mucho al adiestrador el tener un conocimiento sólido acerca de las bases del comportamiento y del aprendizaje, porque en definitiva lo que hace un humano también es comportamiento, igual que lo que hace un perro, ¿no? Y por tanto pues dependen del mismo tipo de variables y digamos que los mecanismos de aprendizaje involucrados tanto en una especie como en la otra son los mismos. Lógicamente el ser humano pues tiene es muy sus curioso, particularidades. a la gente le puede llamar mucho la atención, pero es verdad, bueno, ya te digo, estuve en la formación y tal, y al final es verdad eso, que los principios de aprendizaje son iguales en los humanos que en los perros, que en un hurón, ¿no? Y llama la atención, y de hecho, si no me equivoco, muchas de las cosas que se han investigado y se han descubierto en laboratorio, que luego se han aplicado al ser humano, primero se han investigado con animales, ¿no? Con palomas o con lo que sea. Absolutamente, claro. De hecho, igual que sucede en medicina, ¿no? Y nadie se lleva las manos a la cabeza, en psicología también. La inmensa mayoría de lo que se sabe, que a día de hoy se ha convertido, ¿no? Con el paso del tiempo en técnicas o en, llamémosle, terapias, etcétera, que están empíricamente validadas, pues tienen su base en el estudio experimental de los principios de aprendizaje realizados fundamentalmente con palomas y con ratas, aunque también se han utilizado algunas otras especies, ¿no? Y también se han replicado en humanos. Pero el conocimiento al final no viene de donde viene, y todo esto es gracias a que asumimos la existencia de una continuidad evolutiva, ¿no? Asumimos que al final el ser humano, por mucho que tenga sus particularidades y sus consideraciones especiales, porque las tenemos, aunque por motivos quizá diferentes a los que nosotros nos pensamos, finalmente respondemos a la misma realidad
en un sentido físico a la que responden el resto de especies, ¿no? Y esto hace que tengamos, o que mejor dicho, que podamos compartir una serie de principios de aprendizaje con ellos. Los mecanismos de aprendizaje al final son procesos que han quedado de alguna manera seleccionados, ¿no? A lo largo de la historia, o mejor dicho, de la evolución de las especies. Es muy adaptativo que aprendamos de la manera en que lo hacemos, ¿no? Y esto lo que hace es que bueno, pone de manifiesto una vez más todo aquello que ya puso sobre la mesa Darwin en su día y que al mismo tiempo pues ya venía precedido por algunas reflexiones de filósofos como por ejemplo David Hume o algunos otros incluso todavía más antiguos, ¿verdad? Entonces, sí, obedecemos a los mismos principios, aunque tengamos consideraciones específicas, ¿no? Como su propio nombre indica, de nuestra especie particular, y por tanto, conociendo los principios, pues es cuestión de tener conocimiento exhaustivo sobre ellos para poder transformarlo al final en técnicas, ¿no? Y si esto lo tiene claro alguien que se dedica al comportamiento con perros, pues al final tendrá claro que de la misma manera que un perro que no sabe hacer X comportamiento podemos enseñarle a hacerla, pues oye, si un humano tiene problemas para lidiar con su perro porque en su repertorio conductual no están los prerequisitos necesarios, vamos a trabajar para instaurárselos. Claro, totalmente. Además, te da eso, el conocer todo esto, el estudiar sobre esto, te da una visión muchísimo más amplia y más completa del problema y de la realidad. Y Eduardo, antes de terminar, sí que me gustaría hacerte una preguntilla que esto llama a nivel personal, porque es una curiosidad propia. Yo sí que estoy seguro de que hay distintos niveles de inteligencia dentro de los perros, ¿no? Pero ¿cómo podemos definir la inteligencia en distintos individuos? ¿Cómo podríamos medirla? ¿Hay alguna variable medible para saber cuándo un perro puede ser más inteligente y cuándo menos? Fíjate, realmente esa pregunta no tendrías que hacérmela a mí, lo tendrías que hacer a quienes defiendan el concepto de inteligencia, ¿no? Yo desde luego que... Menudo berenjenal me metió yo ahora. No hay ningún problema. Yo precisamente uno de los supuestos que más importantes, ¿no? De los muchos que se realizan desde una perspectiva conductista del comportamiento, es que precisamente todas esas etiquetas que nosotros ponemos, la inteligencia, la voluntad, etcétera, etcétera, pues no son más que eso, son palabras que utilizamos para aglutinar una serie de comportamientos muy diferentes, muy variados, muy complejos, y que nos sirven en nuestro día a día para, de alguna manera, para consensuar algunos elementos de nuestro ambiente con el resto de personas, nos sirven para comunicarnos. Si a día de hoy yo le digo a alguien, mi hijo o mi perro es muy inteligente, pues más o menos nos entendemos, más o menos sabemos lo que queremos decir. ¿Qué pasa cuando intentamos transportar o trasladar ese concepto de inteligencia a un plano científico? Porque da muchos problemas, da muchísimos problemas, porque realmente no es más que un constructo que en sí mismo no explica lo que hacemos, sino que más bien es una palabra que utilizamos para describir lo que hacemos en un sentido amplio. Entonces, si lo estamos utilizando en un contexto más coloquial, no tengo ningún problema con ello. A mí sí me surgen problemas a la hora de entender el comportamiento desde esta perspectiva, ¿no? Utilizando este tipo de conceptos que bajo mi punto de vista no solamente no ayudan a explicar ni a entender, sino que es más, suponen un obstáculo, porque suponen seguir viendo el mundo de una manera muy particular, de una manera según la cual, pues al final lo que hacemos siempre está dentro del individuo, ¿no? Las causas de lo que hacemos están dentro de nosotros. Si un perro aprende rápido es que algo tiene dentro que le hace ser inteligente, ¿no? Sea lo que sea eso. Por tanto, yo no puedo dar una definición porque yo no uso eso. Y precisamente no uso eso porque creo que no tiene esa definición, ¿no? Y que es muy difícil de consensuarla, y que es más, creo que aunque consiguiéramos consensuarla, me permito el lujo de anticipar que iba a ser poco útil, ¿no? Quizás me equivocase. Pero en cualquier caso, quien debería definirla, desde luego, y sería exigible además que lo hiciera, es quien lo utiliza en su día a día desde un punto de vista científico, ¿no? El que utilice ese tipo de conceptos para explicar el comportamiento es el que tiene que justificar por qué lo hace, no yo. Sí, al final es como comentas tú. De hecho, desde que te conozco te escucha decirlo, ¿no? El conductismo al final es una filosofía, y por lo que has dicho tú, a ti te hace, desde que empezaste a estudiarlo y a tener esa visión de mundo, a ti te ha hecho cambiar la visión, o sea, tu forma de vivir, ¿no? Y de entender las cosas. Sí, desde luego. O sea, yo siempre lo digo y lo digo muy orgulloso. A mí me cambió la vida a todos los niveles. Y no hablo de un sentido profesional, que también, sino puramente personal. O sea, el hecho de empezar a entender el comportamiento de una manera tan particular, bajo mi punto de vista tan elegante y tan sólida desde el punto de vista científico, pues hace que al final uno mismo sea capaz de entender la realidad que nos rodea de una manera diferente.
hace que vivas contigo mismo en un estado de paz mucho mayor que antes, porque desechas una serie de cuestiones de tu vocabulario habitual, ¿no? Como pues, los conceptos de culpa, conceptos de voluntad, conceptos de que es el libre albedrío, que es la inteligencia. Son conceptos muy bonitos que vienen de donde vienen, ¿no? De la tradición en la que estos términos pues, nos hacían sentirnos muy especiales con respecto al resto de especies. Para mí eso es un error. Al final, cuando hablamos en esos términos nos terminamos olvidando de lo verdaderamente importante para poder entender el comportamiento, que es sobre todo, y sin menoscabo de otras variables, el contexto en el que se produce, ¿no? Esto es fundamental. Atender a los factores ambientales, a los factores situacionales que están afectando a un organismo, sea persona, sea perro, sea lo que sea, en un momento dado, son los que de verdad nos ayudan a entender lo que pasa y sobre todo, en caso de intervención, son los que nos ayudan a modificar las variables necesarias para que el comportamiento pueda adoptar la forma más adaptativa posible, ¿no? En un contexto dado. De nada me sirve a mí asumir que lo que hace un perro es porque es muy inteligente o porque es poco inteligente, o que es porque es muy sumiso o porque es muy dominante, porque eso son cosas que, si es que existieran, yo no puedo manipularlas. Yo lo que sí puedo manipular son, manipular en un sentido técnico me refiero, que nadie piense que estoy hablando de manipular mentes ni manipular animales. Me refiero, técnicamente manipular no quiere decir otra cosa que aludir a las variables adecuadas, ¿no? Y poder removerlas o poder introducirlas de tal manera que el organismo involucrado se vea beneficiado. Así que nadie piense que estoy hablando en un sentido maquiavélico ni oscuro, ¿no? Estoy hablando simplemente de ayudar a un perro con problemas o a una persona con problemas, desde luego. Y si sabemos que una persona tiene una situación terrible que podríamos etiquetar con el nombre de estado depresivo, ¿no? O cuadro depresivo, tiene depresión, etcétera, pues a mí de nada me sirve buscar dentro de esa persona qué es lo que está pasando, si a lo mejor resulta que no llega a fin de mes, si a lo mejor resulta que le han echado del trabajo y tiene 4 hijos, si a lo mejor resulta que le van a desahuciar. Es decir, hay una serie de condicionantes ambientales, sociales, con los que interactuamos en última instancia y que son los que, bajo mi punto de vista, dan cuenta de la mejor manera posible de por qué esa persona en un momento dado puede hacer lo que hace. Luego alguien me dirá, sí, pero a mucha gente le está en el trabajo y no todo el mundo hace lo mismo. Claro, evidentemente, porque no existen dos individuos iguales, y por eso la palabra individuo, ¿no? De uno, solamente uno. Porque tenemos historias de aprendizaje muy concretas, cada uno venimos con una carga genética muy concreta, y como decía al principio, pues todas estas variables van a interactuar de formas muy complejas, y son las que al final nos permiten entender por qué una persona en un momento dado se comporta de una manera, y otra persona en una situación parecida lo hace de otra diferente. Y no hay nada de mágico ni de raro en eso, es lo esperable, ¿no? En un sentido funcional. Totalmente, pues Eduardo, muchísimas gracias por esta pedazo de masterclass en psicología, en concreto en psicología del aprendizaje y sobre esa parte de la filosofía conductista. Ha sido un placer tenerte con nosotros y yo creo que tanto los oyentes como nosotros dos nos llevamos un aprendizaje brutal. Muchísimas gracias, Edu. Muchísimas gracias a vosotros. Para mí ha sido un placer. He estado muy cómodo en todo momento y bueno, de verdad que es que a mí me encanta hablar de mis cosas. Y lo que me sorprende es que a día de hoy todavía haya quien me decía queriendo escuchar, ¿no? Pero yo profundamente agradecido y de verdad un placer. Para lo que queráis ya sabéis dónde estoy. Gracias, un placer. Gracias. Muchas gracias. Pablo, y nosotros la semana que viene volvemos con más contenido, ¿no? Aquí en Ser Perros. Totalmente. La semana que viene seguimos hablando de todo esto y seguimos dándole conocimiento a los oyentes, que es lo que sabes que me gusta. Gracias, hasta la próxima semana. Un saludo. Hasta luego.